Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro aprendizaje de la matemática y en esta ocasión nos vamos a dedicar a un tema muy especial, muy bonito, muy aplicable y aunque no lo creas, se encuentra siempre en nuestras vidas. Se trata de las funciones. Y tocaremos funciones reales porque hablaremos de funciones aplicadas en los números reales. La pregunta inicial es: ¿qué es una función? Viendo este comunicado acerca de la cuarentena estricta y cuarentena flexible, pues si analizamos los municipios han sido catalogados con riesgo alto, riesgo medio, riesgo moderado, de acuerdo al contagio de del COVID, los casos de COVID en esta gestión 2020. Pero ¿qué es lo que hace que un municipio sea catalogado con riesgo medio, alto o moderado? Podemos decir que todo eso está en función a la cantidad de contagios que se observan en los municipios en un determinado tiempo. Fíjate que estamos utilizando la palabra función, ¿no? El riesgo, lo catalogado de riesgo alto, medio o moderado está en función a la cantidad de personas que se contagian en un determinado tiempo. Otro ejemplo, algo muy conocido por nosotros, por ejemplo la factura de energía eléctrica. No a todos nos cobran lo mismo, pero ¿de qué dependerá cuánto nos van a cobrar? Todo depende de la lectura de los medidores, ¿no? Como puedes observar, acá nos dice el mes de la factura, cuánto ha sido la lectura anterior y cuál es la lectura actual, ¿no? ¿Cuánta energía se ha consumido? 152 kilowatts hora. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar? La cantidad que vamos a pagar está en función a los kilowatts que se ha consumido en nuestra casa. Nuevamente hablamos de función, ¿no? ¿Cuánto vas a pagar? Pues está en función a los kilowatts que has consumido. Si uno ha consumido más kilowatts, seguramente tendrá que pagar más. Si ha consumido menos, pagará menos. Otra aplicación o participación de las funciones en algo muy conocido para nosotros. Y así podemos observar en diferentes aspectos de nuestra vida que hablamos de funciones, ¿no? ¿De qué depende cuánto vas a pagar en tus planes mensuales de internet, de consumo de celular? Pues dependerá también el monto que vas a pagar, estará en función a las características que tienes, como por ejemplo megas, WhatsApp ilimitado, tus licencias premium, llamadas, mensajes, minutos gratis, etc. Todo eso hace que tú pagues un monto. ¿De qué depende cuánto vas a pagar? Está en función a las características que tiene el plan que tú has elegido. Está en función a aquello, ¿no? También podríamos ver otros ejemplos más. Si tú analizas, hay muchos ejemplos en la vida en la cual pues se utiliza ese término de funciones, ¿no? Si vamos a comprar nosotros gasolina para tu automóvil, podemos decir que la cantidad de gasolina que tú vas a comprar está en función al dinero que tienes. Entonces, matemáticamente lo podríamos escribir de esta forma, ¿no? La gasolina que tú puedas cargar a tu automóvil está en función al dinero
que tú tienes. No al revés. No al revés. Entonces acá tenemos el juego de dos variables. El dinero llega a ser la variable independiente, no depende de nadie. Sin embargo, la gasolina llega a ser una variable dependiente. ¿De qué depende la cantidad de gasolina que tú vas a poder cargar a tu automóvil? Depende del dinero que tienes para poder pagar. Imagínate si solamente tienes 10 bolivianos, alcanzarás para unos casi 3 litros de gasolina. Entonces, en función a tu dinero está la cantidad de gasolina que puedes cargar en una estación de servicio. Dos variables, variable dependiente y variable independiente. Ahora, si queremos definir de manera muy simple qué es una función es un conjunto de pares ordenados en la que no se va a repetir la primera componente. Son pares ordenados, estamos hablando de funciones reales, ¿no? En esos pares no se debe repetir la primera componente. Por ejemplo, acá tengo un conjunto de pares. Mira, acá tenemos infinitos pares ordenados, ¿no? Son puntos. Y todos esos puntos, para que sea una función, deben cumplir con el requisito de que no se repita la primera componente. Por ejemplo, acá tengo el punto de coordenadas 1,0. 1 la primera componente y 0 la segunda componente. 1 llega a ser la variable independiente y 0 la variable dependiente. Acá tengo otro punto de coordenadas 2,2. Acá tengo otro punto de coordenadas 3,4. Y así obtengo infinitos puntos. Todos esos puntos, al no repetirse la primera componente, forman una función. Esta de rojo es una función. Y es una función lineal, ¿no? Es una función de primer grado. Acá tengo otro ejemplo. Un conjunto de pares ordenados. Acá tengo el punto de coordenadas 0,2, 0 para x, 2 para y. Acá tengo el punto 3,2, 3 para x, 2 para y. Fíjate que acá se repite la segunda componente, pero nuestra limitante es que no se repita la primera componente. No hay problema con la segunda componente, puede repetirse. Acá tengo otro punto, 2,8 y menos 1, 2,8 para x, menos 1 para y. Y así tengo infinitos puntos. Veamos otra función. Acá tengo otra función, no es una hipérbola. Pero acá tengo el punto de coordenadas menos 3,1. Menos 3 para x, 1 para y. Y acá tengo otro punto, el punto de coordenadas menos 3, menos 1. Menos 3 para x y menos 1 para y. Fíjate que en estos dos puntos de esta función se repite la primera componente, menos 3 y menos 3. Se ha repetido. Eso es suficiente para decir que esta entonces no había sido una función. Acá tengo el punto de coordenadas 1,1. Se repite la segunda componente con esta, 1 y 1. Pero lo que nos importa es que se repita o no la primera componente. Aquí ya hemos identificado que se repite, por lo tanto eso es suficiente para decir que esta gráfica no corresponde a una función. Otra manera más simple de ubicar si es una función o no es utilizando el criterio de la recta. Nosotros agarramos una recta y vamos a tener una recta vertical y colocaremos esta posición vertical, ahí está, vale decir paralela al eje de ordenadas. Y lo que tiene que ocurrir acá es que nuestra gráfica, esta línea roja, solamente choque en un punto a esta nuestra reglita.
que esté en posición vertical. Si eso ocurre, como vemos acá, solamente le choca en un punto, entonces la recta o la gráfica es una función. Solamente le choca en un punto. Veamos en este ejemplo. Acá solamente le choca en un punto. Acá solamente en un punto. Solamente en un punto. Solamente en un punto. Solamente en un punto. Mi conclusión es que esta gráfica corresponde a una función. Pero en este caso, ya habíamos dicho, ¿no?, que se repite la primera componente y nosotros gráficamente con esta reglita podemos ver que la gráfica, este trazado rojo, en este caso está chocando en dos puntos, aquí y aquí. Eso es suficiente para decir que esta gráfica no corresponde a una función. Acá también choca en dos puntos. Acá choca en un solo punto, el vértice de esta hipérbola, ¿no? Pero acá choca en dos puntos y eso no puede darse. Si choca en dos puntos quiere decir que se repite la primera componente. Y eso va en contra de lo que exige una función. Por lo tanto, esta gráfica no corresponde a una función. ¿Ok? Ahora, si pensamos en una función, pensemos siempre como en una máquina de procesar, donde ingresas un valor X, le llamaremos, la máquina lo procesa y una vez que ha procesado obtenemos un nuevo valor, le llamaremos Y. Entonces, una función es como una máquina de procesar, donde ingresa un valor inicial X, la variable independiente, y obtenemos un valor final Y, que es la variable dependiente. Y ambos, el valor inicial X y el valor final Y, forman un par ordenado que es parte de la función. Esta es la variable, repito, variable independiente. Esta es la variable dependiente. ¿De qué depende que obtengas este valor? Depende del valor que has introducido. Por eso esta es una variable dependiente. Ahora, las funciones tienen una regla de correspondencia. La regla de correspondencia es aquella regla que te indica qué es lo que vas a hacer acá con los valores iniciales, ¿no? Cómo va a procesar la máquina. Por ejemplo, acá tengo la máquina, la función g en términos de x, que dice que es igual a 3x al cuadrado menos x más 2. Esta es la regla de correspondencia, ¿no? Te está diciendo que si tú introduces un valor x acá, la máquina lo que hace es eleva al cuadrado, triplique ese valor, le descuenta el valor que has ingresado a la máquina y le aumenta 2. Y así obtienes el valor final. Esta es la operación, en este caso este polinomio, que se conoce con el nombre de regla de correspondencia. ¿Qué pasaría si tú introduces 2 a la máquina? O sea, quieres hallar g de 2, g en términos de 2. Lo único que vas a hacer es reemplazar la variable x por el valor 2 en este caso. Y así tendría 3 por 2 al cuadrado menos 2 más 2. Si hacemos esta operación vamos a obtener esto que se elimina y nos queda 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Entonces g de 2 es igual a 12. ¿Qué significa? Que si tú introduces 2 a esta máquina, procesa y obtenemos un valor 12. Introduces 2 y obtenemos 12. Esta es la regla de correspondencia que ha hecho que cuando introduzcas 2 obtengas 12. ¿Sí? Veamos en nuestra misma máquina
¿qué es lo que pasa ahora si tú introduces 2/3 a la máquina? Entonces en lugar de x vas a colocar 2/3. Realizando las operaciones, g de 2/3 va a ser igual a 3. 2/3 al cuadrado es 4/9 menos 2/3 más 3. Realizando las operaciones, acá simplificamos 3 con 9 y vamos a tener 4/3 menos 2/3 más 3. Voy a sumar o restar estas fracciones, incluido el 2, y obtengo 8/3. Eso significa que cuando introduces 2/3 a la máquina procesa y te devuelve 8/3. Entonces g de 2/3 es igual a 8/3 en esta máquina, ¿no? Te repito, eleva al cuadrado, triplica, descuenta el valor introducido y aumenta 2. Eso es lo que ha ocurrido con 2/3, ¿no? 2/3 lo eleva al cuadrado, lo triplica, le descuenta el valor inicial que es 2/3 y lo aumenta 2. Y obtenemos 8/3. Veamos con este ejercicio diferente. Dice, si tú tienes f de x al cuadrado menos 1, eso es igual a raíz cuadrada de x más 1. Entonces, ¿cómo será f de x? Si pensamos en nuestra máquina de procesar, nos está diciendo que a esta máquina, cuando tú introduces x cuadrado menos 1, la máquina procesa y te devuelve raíz de x más 1. La pregunta es, ¿qué pasará cuando introduces solamente x? Entonces, para eso, yo voy a promover un cambio de variable, donde este valor, x cuadrado menos 1, yo le voy a cambiar de variable y yo le voy a llamar b. Entonces, x cuadrado menos 1 es igual a b. Mi cambio de variable ocasiona también otros cambios de variable. Por ejemplo, si yo despejo x cuadrado va a ser igual a b más 1. Y si aquí quiero despejar x, elimino este exponente 2 sacando raíz cuadrada y voy a tener que x es igual a la raíz cuadrada de b más 1. Eso he promovido con el cambio de variable. ¿Para qué me va a servir? Simple, cambiando mi variable voy a tener f, en vez de x cuadrado menos 1 coloco b, y esto va a ser igual a la raíz de x más 1, pero x para mí vale raíz cuadrada de b más 1, y a ese valor tengo que aumentarle 1. Ahí está. Eso gracias al cambio de variable. Significa que si tú introduces b a esta máquina, lo que te va a devolver es la raíz cuadrada de la raíz de b más 1 más 1. Entonces, si tú introduces x a esta máquina, simplemente cambiarás b por x y voy a tener f de x igual a la raíz de x más 1 más 1. Y ya está. Con eso he hallado lo que me pedían, como es f de x. En otras palabras, ¿cuál es la regla de correspondencia de esta máquina? Esta es la regla de correspondencia. Eso he obtenido gracias a estos datos iniciales y mi cambio de variable. Bueno, a seguir practicando ahora este turno. Hasta pronto, que te vaya bien. Cuídate.